Mi nombre es Diego y soy el gato humano. Vengo de una dimensión distinta a la tuya para contarte historias de terror, de lo paranormal, de misterio y del fenómeno ovni. Ponte cómodo porque en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Comenzamos. Hola amigos, muy buen día, espero que lo estén pasando de lo mejor en este viernes. Mi nombre es Diego, o mejor dicho, soy el gato humano por este medio. Te pido que me acompañes en este que es el primer podcast de muchos que estaré compartiendo. En este rincón del gato humano voy a relatar sus historias y anécdotas relacionadas con el mundo de lo paranormal y con todo aquello que es inexplicable. Este espacio estará dedicado para todos ustedes que han tenido alguna experiencia que los ha llevado al límite del miedo o incluso al borde de la locura. Sabemos que este tipo de casos no son aceptados por la ciencia, dado que estos casos carecen de comprobación científica suficiente que sustente su existencia. Y así de esta manera, cuando las personas experimentan situaciones graves donde su integridad está en riesgo o su vida normal se ve impedida, se considera generalmente que se trata de algún tipo de enfermedad mental como la esquizofrenia o bien algún deterioro cognitivo que explique cuáles son las causas de los delirios o las alucinaciones. Pero fuera del ámbito científico, es de considerar que son muchos miles de casos en los que las personas aseguran haber contactado con entes del más allá, con fantasmas, con personas cercanas que murieron y a través de apariciones o de sueños han regresado para establecer comunicación, o simplemente, quizás, estas entidades nunca se han ido y mantienen una estrecha conexión con nuestro plano tridimensional, haciendo extrañas apariciones de las cuales muchas personas aseguran haber sido testigo. Este espacio fue creado para compartir todas esas anécdotas, así que si tú tienes un relato que te gustaría compartir con las personas que forman parte de esta comunidad, te dejaré las redes sociales en la descripción del video para que me las hagas llegar y yo con mucho gusto las narraré en posteriores podcasts. También, si estás viendo este video en YouTube, te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal y activando la campanita para que recibas todos los podcasts cada semana. También te comento que este podcast va a estar disponible en Spotify para que también lo puedas escuchar allá si te es más fácil y lo puedas compartir. También es importante mencionar, de hecho muy importante, que la intención de este podcast es la de entretener y no la de sembrar ideas o que ustedes como escuchas desarrollen nuevas creencias. Simplemente pretendo que en casa pasen un buen rato porque sé que disfrutan de escuchar este tipo de temas. Así que te recomiendo apagar la luz si lo vas a escuchar de noche, si lo vas a escuchar de día en tu oficina, ve por un café, ponte los audífonos porque vamos a entrar de lleno con los relatos. Este primer relato se nos ha hecho llegar por parte de Alejandro Bernal, al cual le mandamos un saludo hasta España. El relato dice lo siguiente. Hace tiempo yo vivía solo, dado que estaba atravesando una situación complicada. Se me brindó la oportunidad por parte de un querido amigo y compañero del trabajo llamado Sergio de habitar una casa de 2 plantas en la colonia del Rosario, ya que esta casa servía de especie de bodega y no la habitaba nadie. Entonces fue así que me instalé en esa casa en la que estaría viviendo solo. Pasaron los días y una mañana al salir de la casa había un chico que limpiaba sofás a domicilio. Estaba haciendo un servicio para una de las vecinas. Este chico al verme me preguntó: ¿así que tú vives aquí? Yo con orgullo y satisfacción le respondí: claro, hombre, que yo vivo aquí. El chico me preguntó de nuevo como dudando: ¿pero en verdad vives tú aquí? Yo le respondí: claro, ¿por qué? El joven dijo: no, por nada. Yo pensando que él me preguntaba dudando, ya que la zona era una zona buena en ese tiempo y al verme no se lo creía quizá por mi aspecto, pero entonces cambió el semblante de su cara. En ese momento salió la dueña de la casa donde este chico estaba haciendo el servicio y le dice al joven: así es, él vive aquí, ¿por qué tantas preguntas? Este chico me miró y me dijo: pero es que tú no sabes lo que ha pasado aquí. Fue cuando yo pensé y me pregunté internamente: pues ¿qué habrá sucedido en esta casa? ¿Por qué Sergio no me dijo nada? Así que me decidí a preguntarle al joven, el cual me miraba mientras seguía tallando el sofá.
Él me respondió un poco nervioso: pues no, no ha pasado nada, realmente no pasó nada aquí. Así transcurrieron los días y las semanas, y comencé a atar cabos de todo lo que estaba pasando, porque en esa conversación que tuve con ese chico, después de mucho insistir, al final terminó platicándome que en esa casa había ocurrido un asesinato, donde el padre había matado a toda su familia. Seguían los días y fui notando que cosas extrañas ocurrían en esa casa. Yo tenía un perro de raza pequeña y por las noches, en la madrugada, este perro solía irse hacia un rincón específico de la habitación y se ponía a temblar y a llorar asustado. Ya me acercaba yo y lo ponía de mi lado en la cama, hasta que el perro lograba calmarse y dormirse. También se escuchaban pasos que subían las escaleras, pero las subían muy rápido, como corriendo, y en otras ocasiones que cerraban las puertas de una manera tan fuerte que hasta se sentía el flujo de aire por el golpe de tan fuerte que las cerraban. Un día le comenté a mi amigo Sergio: oye, en la casa se escuchan todo tipo de cosas, desde que cierran las puertas, que suben las escaleras, bajan la cisterna del agua, se escucha de todo. Él me dice: es normal, como las paredes son muy delgadas, se escucha de todo. Él sabía también de los sucesos, pero nunca platicamos o indagamos muy a fondo en ello. Quizá era mejor no saber tanto. Nunca supe en qué habitación ocurrieron los hechos. Lo que supe es que el padre mató a su esposa y a sus 2 niños. Al parecer, los estranguló. Confieso que al principio esto me daba mucho miedo. Sin embargo, no había más a dónde ir. Además de que no pagaba renta en esa casa. Fui tomando valor también porque al platicar un día con mi hermano, él me dijo lo siguiente: a los muertos no hay que tenerles miedo. A quien hay que temer es a los vivos. Los muertos no te van a hacer nada. Así que me agarré de esa idea y del hecho que esto se volvió muy común, ya que era cosa de todos los días escuchar los mismos ruidos, como si la escena del crimen se repitiese una y otra vez cada noche. Si algo en esa casa hubiera querido hacerme daño, es evidente que ya lo hubiera hecho. Fue así como por un buen tiempo aprendí a convivir con esas presencias en la casa. Se volvió cotidiano para mí escuchar los ruidos noche tras noche. Solo espero que las almas de esas personas puedan algún día descansar en paz. Y así, esta es la historia que yo viví. Tengo una más que me tocó experimentar y más adelante me gustaría compartirla con ustedes. Les agradezco mucho por compartir mi historia. Bien se dice que cuando hay una escena de un crimen o muertes llenas de tragedia, las personas no logran trascender y tienen dificultades para encontrar la luz que los lleve de regreso a la fuente. O a veces se comenta también que esas almas se quedan deambulando porque necesitan algún tipo de ayuda humana para encontrar su camino, dado que han dejado algún tipo de asunto pendiente en vida. Se habla incluso de que haciendo oración o algún tipo de ritual es una buena manera de ayudar a estas entidades que vagan en pena. ¿A ustedes qué les ha parecido en casa, amigos, este relato? Me gustaría también que me dejaran en la caja de comentarios su opinión, mientras que ahora vamos al siguiente relato que nos envió Teresa López. Esta historia ocurrió hace mucho, cuando yo tenía la edad de 9 años. Estoy hablando del año 1970 aproximadamente. Yo vivía en la zona de Purísima del Rincón, Guanajuato, y en ocasiones los fines de semana me gustaba pasar los días con mi abuela que vivía en Cañada de Negros. Era un lugar muy bello, con mucho campo y vegetación. Había mucha vida en él. Allí muchas veces mis hermanos y yo solíamos ir a jugar. Por las noches, la iluminación de aquel lugar desaparecía, pues solo unas escasas calles tenían acceso de luz eléctrica, y muchos aún teníamos que alumbrarnos utilizando velas. A lo lejos se escuchaban los sonidos de los coyotes y lobos, así que todo el ambiente se tornaba en una atmósfera muy aterradora. Al asomarte a la ventana y ver hacia las demás casas del pueblo, se percibía una sensación de soledad que se inundaba con la tenue luz de la luna, lo cual siempre me traía sensaciones de melancolía.
Este pueblo parecía digno de una película de miedo, sobre todo porque por aquel tiempo se contaban muchas historias de apariciones sobre los caminos que conectaban a las poblaciones aledañas y que iban de boca en boca entre los pobladores de aquel lugar, las cuales eran bien conocidas por los que para entonces eran niños y también por los ancianos del pueblo. Una noche, al ir a dormir, me acosté en la misma cama que mi abuela y recuerdo que no podía conciliar el sueño. Esa noche hacía mucho frío y hacía un viento tan fuerte que se generaba un sonido similar al de un silbido al rozar el aire con los árboles. Empecé a sentir un poco de ansiedad porque después de pasada la medianoche aún no podía dormir. Así que me quedé por largo rato contemplando la luz de la luna que alcanzaba a entrar por la ventana, cuando de pronto mi atención se vio alterada, así como todos mis sentidos, porque comencé a ver como unas pequeñas criaturas muy parecidas a seres humanos, solo que mucho más pequeños, como de unos 20 centímetros aproximadamente. Ahora, por lo que he leído, podría decir que eran duendes o algo que se les parecía mucho. Sentí mucho miedo y no sabía qué hacer. Traté de despertar a mi abuela diciéndole lo que estaba ocurriendo, pero ella se despertó solamente para decirme: esas cosas no existen, ponte a rezar para que te puedas dormir. Y así, al instante, ella se volvió a incorporar en un sueño profundo. Fue así que me di cuenta que solamente yo los podía ver, y eran muchos, iban uno tras otro, saltando desde la ventana hacia el piso, y pasaban junto de la cama formados en una ordenada hilera. Tenían un brillo peculiar de un tono tenue verdoso fluorescente. Yo estaba muy asustada. Lo único que pude hacer fue taparme con las cobijas y rezar hasta quedarme dormida. En ese tiempo nadie me creyó lo sucedido, incluso hasta la fecha. Posteriormente en mi vida no volví a experimentar cosa similar. Después supe que en esa zona de Cañada de Negros hubo muchas matanzas durante la Revolución Cristera, y detrás de la casa de la abuela había unos árboles grandes donde se había torturado y colgado a muchos hombres durante esa guerra. No sé si eso tenga alguna relación con lo que a mí me tocó ver, pero esta historia es la que yo tengo para contarles. Muchas gracias por compartirla. Al gato humano le gustaría narrar tu historia. Haznos llegar tu relato a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Los Relatos del Gato Humano, en Instagram @Los Relatos del Gato Humano o por correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Queremos conocer tu experiencia porque sabemos que en este lugar la curiosidad te llevará al miedo. A lo largo del tiempo y a través de las épocas, se ha mencionado que existen extrañas criaturas como lo son los duendes, y muchas personas afirman haber tenido contacto con ellos pese a que se considera que son criaturas de fantasía. Los duendes se dice son seres elementales pertenecientes al elemento de la tierra, y creo yo que sería bueno dedicar más adelante un programa a estas criaturas elementales para indagar más acerca de ellas. Así que si tú tienes alguna historia relacionada con ellas, será bueno que nos lo hagas llegar para ponerlo en algún podcast. Ahora bien, vamos con la tercera historia, la cual nos llegó por parte de Mario Alberto Castillo. Buen día a quienes escuchen esta historia, y gracias al gato humano por narrar esto que me sucedió. Yo quiero contarles una historia personal que ocurrió en la empresa donde trabajaba y de la cual una compañera también fue testigo. Su nombre es Mayra. La empresa se llama Financiera Independencia, la cual está ubicada acá en la zona centro de la ciudad de León. Realmente no sé si aún exista. Yo allí trabajaba hace algunos 8 años posiblemente como capturista de datos en un edificio de 6 pisos. Trabajaba yo en el número 6. Recuerdo que cada piso estaba asignado a una determinada área de la empresa. Mi hora de salida era regularmente a las 8 de la noche, pero en ocasiones, cuando los empleados acumulábamos retardos, debíamos recuperar ese tiempo al terminar la jornada que nos correspondía. Yo en lo personal solía tener muchos retardos, era un poco descuidado, así que regularmente me tocaba recuperar tiempo después de mis jornadas habituales. Noté que mi compañera Mayra estaba tardando en salir,
y le pregunté que si estaba recuperando tiempo por retardos. Ella me contestó que solamente se estaba demorando porque se atoró con algunos pendientes. Así, de esta manera ella se despidió. Yo sentí la necesidad de ir al baño en ese momento, así que fuimos caminando juntos por el pasillo y platicando cosas de la jornada de aquel día. Llegamos a los lockers donde mi compañera se quedó para recoger algunas de sus cosas y yo seguí de paso, pues junto a estos lockers se encontraban las escaleras de tipo caracol que me llevarían al baño. Cuando llegué a estas escaleras, noté la presencia de una persona de una estatura aproximada de 1,80 m. Estaba vestida de negro y se encontraba a unos 3 o 4 metros de distancia de donde yo me encontraba. La vi claramente cómo entró a los mismos baños donde yo iba a entrar. Recuerdo que eran unos baños muy pequeños, tenían 2 retretes y 2 mijitorios, pero al abrir la puerta me di cuenta de que no había nadie. Todas las puertas de los baños estaban abiertas. No había rastro de la presencia de esta persona que previamente había visto. Me vino a la mente que quizás al abrir la puerta pude haberle golpeado a la persona, la cual pudo haber quedado detrás de la puerta. Así que me asomé y no logré ver nada. En este momento, de verdad, empecé a sentir mucho miedo, porque aquello que yo vi fue muy claro, fue muy visible. Esto todo me sorprendió. Todo empezó a ocurrir muy rápido. Así que salí del baño y me encontré con mi compañera, la cual seguía en los lockers. Ella volteó a verme y al notar mi expresión, que era de sorpresa o quizás de mucho susto, me preguntó que qué había pasado. Yo le respondí con un tono muy preocupado y muy agitado: "No manches, Mayra". Ella me interrumpió y me dijo: "¿A poco viste algo?", como si ella estuviera intuyendo lo que se venía, pues era normal que se contaran historias de apariciones en el edificio. Le platiqué lo sucedido y ella me confirmó que también había visto pasar al sujeto de negro, pero que le había parecido algo muy normal, por lo cual fui de nuevo al baño a revisar, y tal como había pasado momentos antes, la persona no se encontraba allí dentro. Nos asustamos mucho y le pedí que me acompañara de nuevo al área de trabajo por mis cosas, porque después de lo sucedido, para mí sería una locura quedarme solo a trabajar. Ya repondría el tiempo cuando más compañeros se quedaran también. Entonces fuimos corriendo, pues ya estábamos muy invadidos por el miedo. Más miedo nos dio, pues el pasillo tenía luces que se activan por medio de sensores, y mientras avanzábamos, las luces iban encendiéndose y apagándose tras nuestro, como en una película de terror. Tomamos las cosas y al tratar de salir del área de producción nuevamente, nos encontramos con otro obstáculo, que las tarjetas electrónicas dejaron de funcionar. Así estuvimos intentando una y otra vez, hasta que después de muchos intentos pudimos salir de esa área. Al llegar al área del elevador, estábamos esperando para poder abordarlo y poder salir de ese edificio y así sentirnos en mayor seguridad. Al faltar un par de pisos para que el elevador llegara, volteamos hacia la derecha y volvimos a ver una especie de sombra, lo cual nos asustó muchísimo más, pero por fortuna llegó el elevador y pudimos bajar. Estando en la planta baja, le comentamos al guardia que vimos a esta persona, así que le pedimos que si podía monitorearla. Este nos respondió que nosotros éramos los últimos en salir y los únicos en el edificio. Mi compañera y yo en ese momento nos volteamos a ver y nos quedamos en shock. Al salir de allí y tomar el autobús, solo iba pensando acerca de qué había sido aquello que había sucedido y en que era la primera vez que a mí me ocurría una experiencia así. Pero a mis compañeros de trabajo ya les había tocado también experimentar cosas similares en aquel edificio. Incluso mi esposa vivió situaciones de miedo allí. Le pediré después que les platique, pero creo que sinceramente hay algo en ese edificio que no es de este mundo y que no puedo entender. Hay evidencias incluso de verdad de estos casos. Hay uno que se subió a YouTube. Voy a buscarlo y se los voy a compartir para que lo puedan ver con sus propios ojos. Agradezco mucho por haber escuchado esta historia y agradezco que me hayan permitido compartirles esta experiencia. En muchas empresas y edificios se cuentan mucho este tipo de historias. En lo personal, también he vivido algunas experiencias similares que más adelante les contaré. Puede suceder que en algunas ocasiones durante la construcción de estos edificios, algunos albañiles hayan perdido su vida y sus almas estén vagando
por los pisos de dichos lugares. También puede ser que a través de los años hayan ocurrido sucesos trágicos que hayan dejado una huella imborrable con el paso de los años. También les platico que existe un video que se grabó en este edificio del cual Mario Alberto Castillo nos ha compartido su relato. Voy a dejar la liga del video en la página de Facebook y subiré un pequeño fragmento al Instagram. Conozco también de más personas que trabajaron en este lugar, las cuales también aseguran haber vivido situaciones sobrenaturales. Así que en cuanto tenga más relatos de este lugar, se los estaré compartiendo. Y bien, amigos, así es como hemos llegado al final de este podcast. Espero que les haya gustado. Les pido que nos manden todas sus historias. El Gato Humano y su servidor estaremos muy complacidos de narrarlas para que lleguen así a muchos más oídos. Te pido que si te ha gustado este podcast, lo compartas. Me ayudarías muchísimo. Recuerda seguirlo cada semana, así espero te hayas suscrito a este canal. Y si no, hazlo ahora mismo. Desde el Rincón del Gato Humano me despido. Yo soy Diego, y recuerda que en este rincón, la curiosidad te llevará al miedo. Al Gato Humano le gustaría narrar tu historia. Haznos llegar tu relato a través de las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Los Relatos del Gato Humano, en Instagram @Los Relatos del Gato Humano o por correo electrónico relatosdelgatohumano@gmail.com. Queremos conocer tu experiencia porque sabemos que en este lugar la curiosidad te llevará al miedo.